¿Te ha pasado que, de repente, todo a tu alrededor comienza a girar y sientes inestabilidad para caminar? Ese mareo constante puede ser desconcertante. Pero, ¿sabías que en muchos casos la columna cervical o el cuello es el verdadero culpable? Los mareos pueden deberse a muchísimas causas, desde problemas en el oído interno hasta la ansiedad. Sin embargo, hay un tipo de mareo menos conocido, pero muy común, el de origen cervical. En este video, te voy a enseñar cómo identificarlo, te explicaré por qué ocurre, y lo más importante, qué puedes hacer al respecto. Quédate hasta el final, porque aprenderás a distinguir si tu mareo tiene su origen en el cuello, y cómo solucionarlo de manera efectiva. ¿Qué es el mareo de origen cervical? Primero, hay que entender qué pasa. El mareo de origen cervical ocurre cuando los músculos y articulaciones del cuello, especialmente los afectados por tensión o mala postura, irritan los nervios o reducen el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Esto puede provocar sensación de inestabilidad o vértigo. Ahora, ¿cómo saber si tus mareos vienen del cuello? Aquí tienes las claves. En primer lugar, dolor o rigidez en el cuello, especialmente tras estar mucho tiempo en una posición fija, como frente a la computadora. Segundo, sensación de inestabilidad que empeora al mover el cuello rápidamente. A veces, puede haber dolores de cabeza asociados o incluso náuseas. Si sientes que los mareos disminuyen al relajar o mover el cuello, es otra señal importante. ¿Por qué ocurre? El mareo de origen cervical, también conocido como vértigo cervical o mareo cervicogénico, es un fenómeno que ocurre debido a alteraciones en la columna cervical que afectan la percepción del equilibrio. Este tipo de mareo se asocia con problemas musculoesqueléticos, lesiones o disfunciones en la región cervical, y su explicación científica involucra varios mecanismos clave. Primero, propiocepción cervical y su rol en el equilibrio. La columna cervical contiene una gran cantidad de receptores propioceptivos, especialmente en las articulaciones intervertebrales superiores, C1 a C3, que envían información continua al cerebro sobre la posición y el movimiento de la cabeza. Estos receptores trabajan en conjunto con el sistema vestibular y el sistema visual. El sistema vestibular, ubicado en el oído interno, es el encargado de detectar los movimientos y la posición de la cabeza en relación con la gravedad. El sistema visual proporciona referencias espaciales basadas en lo que vemos. Cuando la propiocepción cervical se ve alterada, por ejemplo, por contracturas musculares, inflamación o disfunción articular, el cerebro recibe señales contradictorias o incompletas sobre la posición de la cabeza. Esta descoordinación puede generar una sensación de inestabilidad o mareo. Segundo, relación con las vías neurológicas y el núcleo vestibular. La información propioceptiva cervical se integra en el núcleo vestibular, una estructura clave en el tronco encefálico que regula el equilibrio. Cualquier alteración en la señal proveniente de los nervios cervicales puede distorsionar la respuesta del núcleo vestibular, lo que contribuye al mareo. Esto ocurre, por ejemplo, en lesiones articulares en la región cervical alta, C1 a C3, y en la inflamación o disfunción de músculos profundos como el recto lateral y el recto posterior de la cabeza, que contienen numerosos receptores sensoriales. Tercero, compresión o irritación neurovascular. Ciertas condiciones, como la espondilosis cervical o las hernias discales cervicales, pueden generar compresión o irritación de las arterias vertebrales o de raíces nerviosas cervicales. La arteria vertebral, que pasa a través de los agujeros de las vértebras cervicales, suministra sangre al cerebro. Cuando se comprime, especialmente en posiciones de hiperextensión o rotación de la cabeza, puede haber una reducción del flujo sanguíneo hacia áreas del cerebro responsables del equilibrio, como el cerebelo y el tronco encefálico. También, la irritación nerviosa puede causar disfunción sensorial en el cuello y alterar la percepción espacial. Cuarto, mecanismos musculares. El mareo también puede ser secundario a tensiones o contracturas en los músculos cervicales, como el esternocleidomastoideo, los escalenos y los músculos suboccipitales. Estos músculos no solo pueden alterar la alineación de las vértebras cervicales, sino también generar puntos gatillo que desencadenan dolor referido y mareo. Quinto, factores inflamatorios. En casos de traumatismos cervicales, como el latigazo cervical, puede haber inflamación de ligamentos, discos intervertebrales o cápsulas articulares. Esta inflamación puede alterar las señales propioceptivas enviadas al sistema nervioso central, intensificando el mareo. Sexto, disfunción en el reflejo vestíbulo cervical.
El reflejo vestíbulo cervical es un mecanismo que permite coordinar los movimientos de la cabeza y el cuello con el sistema vestibular para mantener el equilibrio. Cuando existe una disfunción cervical, este reflejo puede volverse hipersensible o ineficaz, contribuyendo a la sensación de mareo. El mareo cervicogénico ocurre entonces debido a una integración defectuosa de la información sensorial que el cerebro utiliza para mantener el equilibrio. Alteraciones en la propriocepción cervical, el flujo sanguíneo, las vías neurológicas y la tensión muscular son los principales responsables. Por ello, el tratamiento suele ser multidisciplinario, incluyendo fisioterapia para mejorar la movilidad cervical, ejercicios de reentrenamiento vestibular y, en algunos casos, manejo médico para aliviar la inflamación o el dolor. Es importante aclarar que no todos los mareos tienen su origen en el cuello. Si tienes síntomas como pérdida de audición, visión borrosa o mareos que duran días sin mejorar, debes buscar ayuda médica para descartar problemas más graves, como afecciones del oído interno o incluso trastornos neurológicos importantes. Si tus mareos son de origen cervical, aquí van algunos consejos prácticos que te pueden ayudar. Aquí tienes una lista completa y práctica de consejos para mejorar o eliminar el mareo de origen cervical. Se enfocan en abordar las causas musculares, articulares y neurológicas, así como en mejorar la postura y fortalecer la región cervical. Primero, mejora de la postura. Evita el cuello de texto, mantén la cabeza alineada con la columna mientras usas dispositivos electrónicos. Ajusta la pantalla al nivel de los ojos para evitar inclinar la cabeza hacia adelante. Usa una silla ergonómica que brinde soporte lumbar adecuado y asegúrate de que tu cabeza esté recta mientras trabajas. Cada 30 a 45 minutos, realiza pausas para estirarte y mover el cuello suavemente. Segundo, ejercicios de fortalecimiento cervical. Realiza ejercicios isométricos, presiona suavemente la palma de tu mano contra la frente, la parte posterior de la cabeza o los lados de la cabeza sin mover el cuello. Esto fortalece los músculos cervicales estabilizadores. También realiza ejercicios de retracción cervical, siéntate derecho, lleva la cabeza hacia atrás como si quisieras formar una papada, sin inclinarla hacia abajo. Este movimiento alinea las vértebras cervicales y reduce la tensión. Tercero, terapia de movilización y estiramientos. Gira la cabeza hacia un lado y luego hacia el otro, manteniéndote dentro de un rango cómodo. Hazlo lentamente para evitar mareos. También, estiramientos de los músculos suboccipitales, inclina la cabeza hacia adelante, como si quisieras tocar el pecho con la barbilla, y mantén la posición por 10 a 15 segundos. Esto alivia la tensión muscular en la base del cráneo. Realiza estiramientos de trapecios y esternocleidomastoideo, inclina la cabeza hacia un lado mientras mantienes el hombro opuesto relajado. Cambia de lado para liberar la tensión en estos músculos. Cuarto, masajes terapéuticos. Un masaje en los músculos cervicales y suboccipitales puede ayudar a reducir las contracturas musculares. También estimula la circulación, lo que puede aliviar el mareo. Usa una pelota pequeña o un rodillo de masaje para aplicar presión en puntos gatillo de la parte superior del cuello o la base del cráneo. Quinto, fisioterapia especializada. Acude a un fisioterapeuta. Aplicar técnicas como punción seca o electroterapia para reducir la inflamación y la tensión muscular te pueden ayudar. Diseñar un programa personalizado de rehabilitación vestibular y cervical. Sexto, mejora del flujo sanguíneo. Evita posiciones prolongadas, mantener el cuello en posturas fijas por mucho tiempo puede afectar la circulación. Cambia de posición regularmente. Usa compresas calientes, aplicar calor en la zona cervical relaja los músculos y mejora la circulación. Debes mantener una hidratación adecuada, beber suficiente agua es esencial para la salud muscular y para mantener una buena circulación sanguínea. Séptimo, ejercicios de reentrenamiento vestibular. Si el mareo afecta tu equilibrio, practica movimientos lentos del cuello y la cabeza en diferentes direcciones mientras mantienes los ojos fijos en un punto. Realiza ejercicios que involucren cambios de posición, como levantarte lentamente desde una posición sentada. Octavo, control del estrés y relajación. El estrés agrava la tensión muscular en el cuello. Para reducirlo, practica técnicas de respiración diafragmática o mindfulness. Realiza yoga o tai chi, que combinan movimientos suaves con relajación, promoviendo el equilibrio y la flexibilidad. Noveno, ajusta tu rutina diaria. Dormir bien.
Usa una almohada ergonómica que mantenga el cuello en una posición neutral. Dormir boca arriba o de lado es lo mejor para evitar tensión cervical. También, evita cargas pesadas. Si llevas mochilas o bolsas pesadas, distribuye el peso equitativamente o utiliza mochilas ergonómicas. 10. Consulta con un médico si es necesario. Si los síntomas persisten o empeoran, es importante acudir a un especialista. Por último, tratamiento farmacológico. En algunos casos, se pueden prescribir antiinflamatorios, relajantes musculares o medicamentos para el vértigo, como la betahistina, según las necesidades del paciente. 11. Suplementos y dieta. El magnesio ayuda a relajar los músculos y puede reducir los espasmos cervicales. Ácidos grasos omega 3 reducen la inflamación general, incluyendo en los tejidos cervicales. Estos consejos combinados pueden ayudarte a aliviar o eliminar el mareo de origen cervical, pero su efectividad depende de la causa subyacente y de la constancia en aplicarlos. Recuerda, identificar la causa de tus mareos es el primer paso para recuperar tu calidad de vida. Si tienes dudas, consulta a un médico neurocirujano o fisioterapeuta especializado en problemas cervicales. Si este video te fue útil, no olvides darle like y suscribirte. Déjame en los comentarios si alguna vez has experimentado mareos de este tipo y que te ayudó. Juntos aprendemos más. Nos vemos en el próximo video.